Por supuesto, la pregunta es, entonces, ¿habrá fraude en el 2012? Bueno, hay muchas similitudes entre las dos elecciones. Para empezar, hubo una auditoría del sistema computacional, los programas que se van a usar, y no se detectó ninguna diferencia respecto al software usado en el 2006, el famoso de Hildebrando. El IFE, pienso yo, que debería hacer declaraciones públicas diciendo estamos usando este software lo produjo tal compañía, aquí está el contrato, fíjense a ver si tienen nexos con algún candidato, etcétera. Más vale curarse en salud. Existe la misma campaña mediática ahora empezó meses atrás para promover uno de los candidatos, el del PRI, lo cual nos indica que por ahí hay preparación. Sigue existiendo, hasta donde yo sé, sigue existiendo el mismo cuello de botella. A la hora que vayan a presentar los resultados, van a seguir dando actualizaciones sin dar información de casilla. Eso indica que van a tener las manos libres para poder hacer lo mismo que hicieron la vez pasada. ¿Cuáles serían las sugerencias? ¿Cuáles serían las sugerencias que podrían ayudar a esto? Bueno, sin duda el fraude se puede ahogar en votos. Por ejemplo, si la votación llegara al orden del 80%, es muy difícil que puedan mover un porcentaje tan alto de votos para hacer un fraude, así que esa sería la recomendación principal. Otra recomendación es de que todos los partidos deben de tener representantes en todas las casillas. Es la única manera en la que no va a suceder lo que sucedió en el 2006. Por supuesto que hay cuestiones que puede uno implementar a nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de IFE, por ejemplo, los sistemas de conteo rápido. Argumentan ellos que es una redundancia respecto al PREP. Pues sí, pero qué bueno, si los dos no dan el mismo resultado, quiere decir que estamos bien. Ellos aumentaría su credibilidad. Que se establezcan PREPs paralelos, que cada partido político tenga su sistema de captura, tenga su sistema de poner los resultados en el internet, que se vayan verificando lo que captura un partido y lo que captura otro partido. Todos los partidos tienen representantes en las casillas, eso significa que todos pueden tener acceso a los datos en cuanto cierren la casilla. Esa información se puede capturar, es muy sencillo, se puede hacer por internet, se puede hacer por teléfono, por los applets, y eso nos daría mayor certeza sobre los resultados de la elección. Al IFE le convendría, el mismo IFE debería estar promoviendo esto, mientras haya alguien que esté verificando sus resultados, pues qué bueno, ¿no? Las encuestas de salida son un instrumento útil que se utilizan mucho en otros países, como por ejemplo aquí en Estados Unidos. Esto podría servir también como una medida complementaria. Y hay un problema en las nuevas actas, se eliminó la redundancia en ciertos datos. Como pueden recordar, a la hora de que se llene el acta, tiene uno que poner el número de gente que votó, el número de boletas que había, el número de boletas sobrantes, etcétera, etcétera. Y eso permite corroborar que unos datos con otros, esa redundancia. Y es lo que le permitió, por ejemplo, a Luis Mochán establecer lo que él llamó la incertidumbre del PREP. Esa redundancia, algunas cuestiones fueron eliminadas, y Jesús Ibarra de Monterrey está pugnando porque se vuelvan a poner. Ahora, siguiendo con el mismo tipo de análisis, la pregunta final sería: ¿quién es el responsable por el fraude del 2006? Bueno, aquí hay poco que decir. Decía Séneca, el griego de hace más de 2000 años, decía, si quieres saber quién es el culpable, fíjate quién es aquel que se beneficia. Y sin duda, los que participaron activamente de manera pública en contra de uno de los candidatos en el 2006 fue el autodenominado Consejo Coordinador Empresarial, y entre ellos está la lista de personajes que Andrés Manuel López Obrador identifica como la mafia que le robó la presidencia. Yo diría que es posible que por ahí sucedan las cosas. Está un poco fuera
del estudio estadístico determinar quién es el que está encargado de la modificación. Ciertamente, si hay un cuello de botella, como decimos, si eso fue detectado de manera correcta, indica que Hildebrando tuvo que tener algo que ver con eso, lo cual no sería sorprendente, puesto por su parentesco con el presidente Calderón. Así que por ahí anda el asunto. Finalmente, una de las preguntas que me hacen a menudo es el hecho de estar escribiendo este tipo de historias. Yo escribí el libro en el 2009, el primer libro, que es 2006, Fraude Electoral, entre comillas, y el siguiente libro es el que acaba de salir, publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, que se llama 2012, Fraude Electoral. Me preguntan que si he sufrido algún tipo de represalias. Pues afortunadamente no. Yo siempre he tratado de que quede muy claro que este es un trabajo académico, de que los métodos matemáticos que usamos en la ciencia pueden servir de manera directa para corroborar los resultados electorales. Es un gran paso para la democracia. Mientras más se logre penetrar esta idea en el consenso popular, mejor democracia vamos a tener. Por darles un ejemplo, hubo uno de los estudios que se hizo, Luis Mochán lo hizo y yo también participé por mi lado, es el estudio en el que se clasifica el último dígito de cada boleta electoral, de cada candidato. Entonces, por regla nos debe de dar aproximadamente el mismo número de ceros, de unos, hasta el 9. Y ese mecanismo fue el que permitió a Barberán identificar el fraude en 1988. Bueno, ese mismo método fue usado en las elecciones pasadas de Rusia. Y hubo un matemático que obviamente usó el método y descubrió que había habido cuestiones anómalas. Y curiosamente, gente del Senado le dijeron que dejara de estar haciendo sus cálculos locos que nadie entendía, que no servían para nada. Entonces, en lugar de aceptarlo como una nueva herramienta que nos permite identificar errores, lo toman como un insulto a su honestidad y tratan de desecharlo. Necesitamos trabajar para que el pueblo de México entienda que esto es un arma apolítica que permite que se descubran errores de uno o de otro lado, y que si lo aplicamos vamos a poder verificar, sanear nuestra democracia, y ese es el propósito de todo esto.